Hola, vamos a demostrar la proposición 47 del primer libro de los elementos de Euclides. Esta proposición dice: en los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado que subtiene al ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. A continuación, una demostración basada, como dice Euclides, pero nuestra. Primero, construimos un triángulo rectángulo BAC. Cabe recalcar que se llama BAC, puesto que el ángulo recto está en el punto A. Ahora, como el lado BC es una recta, por la proposición 46, construimos del cuadrado BCDE. De igual manera, con las rectas AC y BA, construimos los cuadrados CAFG y ABHI, respectivamente. Ahora, gracias a la proposición 37, trazamos una recta AJ paralela a la recta BE. Nótese que al construir esta recta, cruza a la línea BC, lo que nos genera el punto K. Luego, por el primer postulado, podemos trazar las rectas AE y HC. Ahora, por la proposición 14, podemos asegurar que AI y AC son colineales y por tanto IC es paralela a HB. Podemos notar ahora que los ángulos HBC y ABE son iguales, pues son la suma del ángulo ABK y un ángulo recto HBA y EBC, respectivamente. Además, como los lados HB y BC son iguales a los lados AB y BE, respectivamente, se tiene que los triángulos HBC y ABE son iguales, gracias a la proposición 4. Por la proposición 41, podemos decir que el paralelogramo AIHB es igual a dos veces el triángulo HBC y que el paralelogramo BEJK es igual a dos veces el triángulo ABE. Ahora, gracias a las nociones comunes número 1 y 5, que dicen que las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí, y si a cosas iguales se le añaden la misma cosa, el resultado sigue siendo igual, podemos concluir que el cuadrado AIHB es igual al rectángulo BEJK. Ahora, de manera análoga, podemos construir las rectas AD y BG y demostrar que el cuadrado ACGF es igual al rectángulo CDJK. En efecto, por la proposición 14, se pueden asegurar que las rectas FA y BA son colineales y por tanto la recta FB es paralela a CG. Además, los ángulos BCG y ACD son iguales, pues son la suma del ángulo ACK y un ángulo recto ACG y BCD, respectivamente. Ahora, como los lados GC y BC son iguales a los lados AC y CD, respectivamente, se tiene que los triángulos BCG
y ACD son iguales. Finalmente, por la proposición 41, podemos asegurar que el paralelogramo ACGF es igual a 2 veces el triángulo BCG y que el paralelogramo CDJK es igual a 2 veces el triángulo ACD. Lo que implica que el cuadrado ACGF es igual al rectángulo CDJK por las nociones comunes antes anunciadas. Y como el cuadrado BCDE es igual a la suma de los rectángulos BEJK y CDJK, podemos concluir que el cuadrado PEDC es igual a la suma de los cuadrados A y HB y ACGF, que es lo que queríamos demostrar.